El pastor pues me pidió que empezáramos a hablar respecto a la adoración a Dios, que es un tema muy bueno, pero que también ha perdido mucha de la importancia, o cómo decirlo, se ha ido por un rumbo totalmente distinto. Se ha tomado cosas que van fuera de contexto, o se ha menospreciado lo que es la adoración. Paulatinamente, lo que me toque pasar aquí a compartir la palabra, pues voy a estar hablando respecto a este tema. Es parte de la escuela ministerial de lo que hemos estado aprendiendo, y si usted quiere apuntar, hoy vamos a aprender a leer algunas cosas y vamos a saber respecto a la adoración y el enfoque correcto de acuerdo a la Escritura. Amén. ¿Qué le parece si primero y antes que nada abrimos nuestra palabra, nuestra Biblia en Juan 4:23? Tenemos un contexto muy especial, que el Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana, y llega hasta este grado en donde le hace un comentario muy interesante. Si lo tiene, nos ponemos de pie para poderlo leer juntos, para tener un fundamento bíblico sobre lo que vamos a hablar, para poder comprenderlo conforme avancemos a qué se refería Jesucristo con sus palabras. ¿Ya lo tiene? Bueno, pues vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana porque podemos acercarnos delante de tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. En vano sería el poder acercarnos delante de tu presencia si Él no hubiera abierto ese camino hacia ti, Padre. Te agradecemos, Espíritu Santo, porque tú moras en nuestro corazón, porque tú tomas el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Y en esta hora quiero poner en tus manos, como dice tu palabra, esta tierra que es fértil, que hay en los corazones de nuestros hermanos, para que la semilla que sea depositada, que es la palabra, pueda tener el crecimiento adecuado, pueda recibir el agua para su crecimiento. Y asimismo que mi vida pueda ser un instrumento, porque como dice tu palabra, que somos vasijas de barro en el cual está depositado un gran tesoro que eres tú, Espíritu Santo. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si gustan, pueden tomar su asiento. Leímos Juan 4:23. Lo leímos tradicionalmente en la versión Reina Valera 1960, pero a mí siempre me gusta agarrar otras versiones. El día de hoy agarré o tomé de la versión Dios habla hoy, y me agradó mucho porque estuve leyendo en varias versiones, y esta versión dice: pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. En este caso, cuando Jesucristo, porque viene desde las mismas palabras del Señor Jesucristo, cuando Él está diciendo en la Reina Valera que sean verdaderos adoradores, Él quiso decir, viene referente que es tras su venida como Mesías y Salvador, los adoradores serían identificados no por un lugar o un santuario en particular, sino por su adoración al Padre a través del Hijo. Quiere decir que cuando vino Jesucristo, quitó todo el religiosismo que existía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, si tú no vienes y adoras en el templo, no lo vas a poder hacer en ningún otro lado.
En primer lugar dijo Jesucristo, yo vengo para que a través de mí puedan entrar al Padre y puedan adorar libremente en cualquier lugar. Después dice, gracias a la venida de Cristo desapareció cualquier otra distinción entre adoradores falsos y verdaderos cuyo fundamento sea un lugar determinado. Los verdaderos adoradores son todos aquellos que adoran a Dios desde cualquier lugar, a través del Hijo y de todo corazón. Cuando Jesús le decía a la mujer samaritana estas palabras, se refería a lo siguiente. Jesús informó a la gente que, con la venida de Él, Dios ya no tenía un cierto lugar en la tierra para ser adorado. O sea, quiere decir que los templos, los altares, lugares específicos en donde solamente se podía adorar, ya no iban a tener ese peso, por así decirlo. Daba a la humanidad o a aquellos que le aceptaban como su Salvador el privilegio de adorarle en donde quisieran. Después dice, ahora los que crean en el Señor Jesús pueden adorar a Dios en todo tiempo y lugar. La verdadera adoración significa que un creyente entra en la presencia de Dios por la fe y allí le alaba y adora. Su cuerpo puede que esté en una cueva, en una cárcel, en un campo, pero su espíritu puede presentarse ante Dios en el santuario celestial por medio de la fe. Fíjese qué interesante. Ayer veíamos en la clase tipos de adoración y veíamos la adoración de María, veíamos la adoración de los ángeles, cuando nació Jesús obviamente, etcétera. Pero venía, por ejemplo, la adoración de Pablo y Silas, que lo hicieron en una cárcel. Y no era cualquier cárcel, ¿no? O sea, las de ahora puede ser que tengan paredes de concreto y suelo de concreto. En ese tiempo pues eran horribles, ¿no? Y decía que los habían aventado hasta el final. ¿Pero qué hicieron ellos? Adoraron. Entonces nos está hablando que a través de Jesucristo el modo de adoración, el modo de poder acercarnos delante de su presencia se abrió. Quiere decir que hoy en día no tenemos ningún pretexto para que no podamos adorar a Dios en nuestra casa. Podemos ir en el camión. No quiere decir que voy a ponerme a cantar y eso. Ahorita vamos a entender cuál es el grado de adoración, que también lo hemos entendido de una forma totalmente distinta. Pero queremos, y yo quiero que vean cómo es que a través de Jesucristo, todo aquello que impedía o todo lo que era solamente a través de un templo, solamente a través de un santuario, fue quitado para que pudiéramos acceder delante del Padre en adoración, en cántico, en oración, no específicamente en un solo lugar. Jesús anunció, en este caso a la mujer samaritana, que desde ahora la adoración al Padre sería en espíritu y en verdad. El pueblo judío, y este es un dato muy importante, había reducido el culto a las formas y ceremonias externas. Pensaban que al adherirse religiosamente a la letra de la ley y cumplir ciertos rituales, estaban adorando al Padre, pero el de ellos no era un culto del espíritu, era externo, no interior. Sus cuerpos podían estar inclinados hasta el suelo, pero sus corazones no eran rectos para con Dios. Después, quizá estaban oprimiendo a los pobres o empleando métodos comerciales engañosos, o sea, eran hipócritas. Fíjense cómo Jesús vino a expresar esto, ¿no? En pocas palabras les dijo, de nada les sirve que tengan un lugar en donde hasta se arrodillen al suelo, casi hasta verse en el suelo, cuando en realidad están haciendo cosas negativas. A lo mejor su mente está en otro lado, y como dice aquí, estaban empleando métodos comerciales o engañosos, o sea, estaban engañando a la gente. Hay partes en donde Jesucristo, los fariseos siempre le buscaban para tratar de ¿qué? De buscarle algo, ¿no? De decir, se equivocó. Pero en realidad siempre lo que Jesucristo respondía era que ellos no vivían conforme a la ley, sino de acuerdo a las tradiciones que ellos habían añadido a la ley, y que engañosamente ellos estaban obligando a la gente a que vivieran así. Si no, eran señalados, eran castigados, dependiendo de lo que ellos veían, era lo que ellos recibían como castigo. Otro dato, los samaritanos, ahora en cambio, la otra parte era respecto a los judíos.
Ellos tenían una forma de culto que era también falsa. No tenían autoridad de escrituraria, habían iniciado su propia religión y estaban cumpliendo ritos que ellos se habían inventado. Así que cuando el Señor Jesús dijo que la adoración había de ser en espíritu y en verdad, estaba reprendiendo a judíos y a samaritanos. O sea, en ese tiempo los judíos tenían el grado de decir: nosotros no somos como los samaritanos. Ellos no siguen la ley, ellos no lo otro. O sea, se levantaban el cuello, ¿no? Como dicen por ahí. Pero ¿qué hizo Jesús? Vino a darles, como dicen, duro y tupido para los dos, porque todavía los discípulos se atrevieron a decir: o sea, estás hablando con una mujer samaritana. ¿Sí sabes lo que estás haciendo, maestro? O sea, como que dijeron: o sea, nosotros no nos mezclamos con cualquiera. ¿Pero qué hizo Jesús? Yo vengo a hablar parejo, ¿no? ¿Por qué? Porque ni es para los judíos nada más, también es para los samaritanos, es para ambos. Pero estaba también informándoles de que ahora que Él había venido sería posible para los hombres allegarse a Dios por medio de Él en una adoración verdadera y sincera. O sea, vamos a meditar en esto. El Padre está buscando tales adoradores. ¿Cómo cambió drásticamente, no? De decir: no, es que nosotros adoramos de esta forma y así es lo correcto, cuando Jesús dijo: no. Se tiene que adorar de la forma correcta. ¿Por qué? Porque el Padre está buscando que lo adoren en verdad, en su espíritu y en verdad, no en palabras vanas o huecas, sino sabiendo lo que están haciendo. En espíritu y en verdad. ¿Cómo? Desde nuestro interior y en verdad. ¿Cómo es en verdad? A través de la palabra lo conocemos. Y a través de la Escritura es que nosotros conocemos quién es Dios, entonces conocemos la verdad. Por eso es de que lo podemos hacer y se debe de hacer en espíritu y en verdad. Lamentablemente el enfoque cuando hablamos que hay que adorarles, me paso al piano, me paso a la guitarra, agarro la batería, yo agarro mi otra guitarra, me pongo a cantar, levanto mis manos y ya. Pero ¿qué cree, hermano? Que no, porque sucede lo mismo. Podríamos estar aplaudiendo, podríamos estar cantando, pero yo puedo estar pensando: híjole, no me acuerdo si le apagué la olla de los frijoles, no me acordé si cerré bien la puerta, si abre, si no se metió el perro, se salió el perro, y puedo estar aplaudiendo, hermano. Entonces quiere decir que nuestro enfoque está totalmente distinto a lo que tendría que ser. En este lado, lamentablemente, el sentido de la adoración que expresó nuestro Señor Jesucristo ha perdido importancia, ya que hoy en día pareciera que la alabanza y la adoración es solo parte del servicio e incluso un relleno, pero eso no fue lo que se expresó. A veces dirán: mejor llego después de la alabanza y la adoración. Déjeme decirle, hermano, que tenemos un privilegio muy grande de poder, en primer lugar, contar con este lugar. En segundo, de poder, digo, no me levanto el cuello, pero de poder pertenecer a un grupo o tener un grupo de alabanza. Yo me siento privilegiado de poder pertenecer al grupo de alabanza. Y a la vez, que cada uno de los que estamos aquí enfrente estemos buscando prepararnos para que podamos juntos, ni siquiera nosotros, juntos, unirnos en adoración al Padre, unirnos en adoración al Hijo, unirnos en adoración al Espíritu Santo, pero de la forma ideal. Yo quería comenzar, darles esta breve introducción respecto a cómo Jesucristo hablaba respecto a cómo el Padre está buscando que le adoren. El tema que vamos a ver hoy es la lección 1, que es ¿qué es la adoración? Es una pregunta. Y comienzo diciendo que esta generación ha perdido la práctica de la oración y estamos corriendo continuamente y no encontramos tiempo para detenernos a meditar en Dios. O sea, quiere decir que nuestra mente está en todos lados menos en poder meditar en Dios. Eso es algo que yo aprendí, entendí hace tiempo, cuando yo me iba a trabajar.
pues yo llegaba ya tarde y no tenía a lo mejor el tiempo y me propuse algo y dije, pues en mi transcurso del camino hacia mi trabajo y de regreso, ese va a ser mi periodo para poder orar, para poder acercarme a Dios, para poder adorarle. Dije, Él está en todo lugar, Él vive en mi corazón. ¿Y cuál es el impedimento para que yo pueda estar en oración? Vamos a poner algo importante, la adoración no es cantar. Eso es algo bien importante. ¿Es un medio? Sí. El cantar, el poder estar aquí con mis compañeros, hermanos músicos, es un medio para que nosotros podamos adorar. La oración, acercarnos íntimamente delante de Él, declarar su grandeza, doblegar el decir, Señor, dame, sino decir, Señor, te agradezco. Ese es un sentido de adoración. De hecho, la misma palabra nos habla que hay sacrificios ¿de qué? De adoración, porque muchas veces queremos hacer ciertas cosas, pero decimos, no, Señor, yo quiero que se haga tu perfecta voluntad. Está adorándolo de una forma sacrificial. Y es algo muy importante. Y vamos a abrir nuestra palabra. Bueno, antes de todo eso, perdón, yo les comentaba, me tomaba mi tiempo para ir en el camión, en un guajoloyet, orando. Y a veces yo en el tráfico, ay Señor, casi mueve las montañas, ¿no? O digo, los carros para que pueda yo llegar. Pero en realidad eran tiempos muy, muy hermosos en los que yo decía, no por el hecho de que tenga que ir hacia mi trabajo, no puedo abrir mi boca, no puedo cerrar mis ojos, no puedo adorarte. Y ya yo llegaba y tranquilo y de regreso exactamente lo mismo. Y creo yo que es un grado en el que nosotros mismos nos podemos poner o le podemos poner al Espíritu Santo los limitantes de cómo operar y cómo actuar en nuestra vida. Porque muchas veces decimos, ay Señor, actúa en esto, pero ¿sabes qué? Con esto no te metas, porque esto como que no me late. Entonces hay que dejarlo que opere de una manera íntegra y verán que nuestro grado de adoración va a ser totalmente distinto y con el enfoque correcto. Vamos a abrir nuestra palabra en el Salmo 95 y vamos a leer del 6 al 7. Si lo tiene, lo leemos juntos para que podamos interactuarlo. ¿Quién dice amén? Que ya lo tenga. Fíjense qué interesante viene este punto. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, vengan, postrémonos, inclinémonos, arrodillémonos ante el Señor, nuestro Creador. Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y rebaño que Él cuida. Si oyen, os escuchen. Aquí tenemos precisamente una invitación a adorar y viene a ser aún más personal e íntima. Debemos adorar y arrodillarnos ante el Señor, ante Jehová, nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. O sea, está dando unas declaraciones que no podríamos sacarlas fuera del lugar. Tan simplemente, ¿por qué? Porque Él es Dios. Él es nuestro Dios por medio de la creación, como punto importante. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Y también por la redención a través de Jesucristo. Es Él el buen pastor que dio su vida por nosotros. Nosotros somos el pueblo de su prado y somos ovejas de su mano. Entonces nos está hablando de cómo tenemos que venir delante de la presencia de Dios, cómo tenemos que mirar, con qué reverencia tenemos que acercarnos delante de Él. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Tenemos que verlo como creador? Sí. Pero más allá también tenemos que verlo como nuestro Padre, como aquel que cuida de nosotros. Tenemos que verlo como Jesucristo, que es el buen pastor, y Él mismo en sus palabras declaró, mi vida doy por las ovejas. Es un salmo en el cual nos expresa, pues cuánto tenemos que aprender de la adoración, cuánto tenemos que aprender de las generaciones pasadas, que precisamente tomaban tiempo para estar a solas con Dios.
A lo mejor dirá, hermano, pues es que en ese tiempo no había tanto ajetreo. Sí, mi hermano, pero pues también en nuestras manos a veces está agarrar un celular y ponerle mudo, apagarlo, dejarlo en el otro cuarto o irnos en donde no hay distractores como la televisión, el celular, o como les decía, pues si van en el camión, hasta incluso en el metro, tenemos un tiempo para poder adorar a Dios. La cuestión es de que nosotros tenemos que aprender, como dice aquí en esta parte, de las generaciones pasadas que se tomaban ese tiempo para poder estar a solas con Dios. El poder decir, yo entro a mi casa o a mi habitación y ahí en lo personal adoro, ahí en lo personal oro. Algo importante, hermano, en todo esto siempre, o yo creo que no es el consejo mío, sino de todos los que nos podríamos parar aquí enfrente, es que cuando nos acerquemos a Dios, no le pidamos lo de nuestro corazón en un aspecto vano. Siempre acerquémonos pidiendo que se haga su perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque ahí está la clave en que Él traiga las cosas correctas, en el tiempo correcto y las cosas necesarias para su vida. Porque si digamos, Señor, ¿sabes qué? Que yo me acerco, ¿por qué? Porque me siento bien mal y me gustaría que me dieras esto, ¿por qué? Porque solamente a lo mejor ya sí me sentiría bien. No, hermano. Desde ahí estamos comenzando a ver un mal sentido de la adoración. Nuestro tiempo tiene que ser para llegar a reconocer lo que Él es Dios. Él es nuestro creador, decía. Tenemos que venir y, como decía el Salmo, adoremos y postrémonos. ¿Alguna vez usted ha llegado a su habitación, se ha arrodillado y le ha dicho al Señor, yo te doy gracias, exalto y glorifico tu nombre por quién eres tú? Y si no lo ha hecho, hermano, yo le invito a que lo haga. ¿Por qué? Porque se puede llevar hermosas sorpresas. El Señor le puede dar palabras, el Señor le puede dar consuelo, el Señor le puede dar cantos, el Señor le puede dar sueños, visiones. El Señor puede darle tantas cosas que usted va a decir, wow, nunca me imaginé que sucedería esto. Pero la clave es ponerlo a Él en primer lugar y que se haga su perfecta voluntad. En este caso también, ¿cuánto tenemos que cambiar en nuestras oraciones? Que se oye feo, pero viene una palabra que dice que son pedigüeñas. Por oraciones, tenemos que cambiar las pedigüeñas por acción de gracias y adoración. ¿Por qué? Porque siempre, ay Señor, es que yo quiero. Ay Señor, es que dame. Es que lo otro, no. Simplemente es llegar, reconocer y decirle, Señor, yo quiero que tú hagas tu perfecta voluntad en mi vida y que las cosas que yo necesite sean las que tú creas convenientes para mi vida y que pueda yo en todo momento glorificar tu nombre y ser un adorador constante delante de tu presencia. Poder hablar de adoración, hermanos, no tendría sentido si no vemos las definiciones. En este caso, como punto número 1, vamos a ver qué es la definición y términos bíblicos aplicados a la adoración. En este caso, como un primer inciso, la adoración significa, si gusta apuntarlo, reverenciar y honrar a Dios. También significa amar en extremo, orar, y fíjese cómo está compuesto, orar. La palabra se divide en adorar, o sea, orar. Quiere decir que tiene que ver con nuestro grado de oración, tiene que ver con nuestro grado de comunión. Adorar, nos podemos presentar delante de su presencia en oración y ese es el método efectivo. No quiere decir que aquí con la música, no, claro, también eso lo vamos a ver, pero como base aquí nos está diciendo que es adorar. Otro es reconocer y declarar la excelencia de Dios. O sea, estamos viendo que nos está hablando que el significado de adoración es reverenciar. ¿Con qué reverencia nos acercamos delante de la presencia de Dios?
¿Cómo venimos a su casa? ¿Con qué grado de reverencia? ¿Cómo honramos a Dios? ¿Sabíamos que honrar a Dios también lo hacemos con nuestros actos? Sí, ese es un grado de adoración, hermano. ¿Cómo honramos a Dios? Pregúnteselo. ¿Yo cómo honro a Dios cuando estoy en la calle? ¿Yo cómo honro a Dios cuando estoy en mi casa, con mis amigos? Chicos, chavos, ¿cómo lo honras cuando estás con tus compañeros de la escuela, con tus mega brothers de la calle? Ahora bien, vamos a ver los términos bíblicos traducidos como en el sentido de adorar o de adoración. Es como un inciso B, por así decirlo, y el primer punto o la primera palabra, como traducida más al español, se pronuncia sacha, S-A-C-H-A. Es en hebreo, pero la palabra, por así decirlo, correcta, se dice shakha, que es S-H-A-K-J-A. Es en término hebreo del Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento tiene más su base en el hebreo. Y esta palabra, bien interesante, significa inclinarse, hacer reverencia, denota una actitud de sometimiento completo delante de Dios. Uno se inclina delante de aquel que es más grande, más santo, infinitamente grande y santo y justo, etc. Volvemos a lo mismo. Fíjense qué grado de palabra se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse, en este caso, a la adoración a Dios. O sea, no nos está diciendo, esta palabra es general, estas son palabras de adoración a Dios. O sea, inclinarse, hacer reverencia. Algunos dirán, y podríamos relacionarlo como lo que hacían antiguamente, ¿no? El decir, los reyes, si ustedes ven series o si ven películas, ¿qué hacían? No, pues se arrodillan. Me inclino. Nosotros, ¿por qué no nos podemos arrodillar e inclinar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué tendríamos que nada más pensar en el grado humano? En ese tiempo sí, los reyes eran considerados enviados y puestos por Dios. Claro, David fue un rey puesto y enviado por Dios, Saúl también, Salomón. Pero ¿qué creen? Que así como ellos les hacían reverencia, ellos también iban delante de Dios y hacían exactamente lo mismo. Se inclinaban, hacían reverencia, detonaban en la actitud de sometimiento completamente a Él. ¿Por qué? Porque sabían que todo dependía de Dios. Ahora nosotros, ¿qué? ¿Vivimos en una época de gracia? Sí. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Sí. Entonces quiere decir que también tenemos que tener ese grado de reverencia y también tenemos que detonar esa actitud de sometimiento al Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Después uno se inclina delante de aquel que es más grande. Imagínense si los hombres se atreven a inclinarse a hombres. ¿Nosotros no nos podemos inclinar delante de aquel que nos creó? Es una pregunta que por obvia respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque Él es santo, es infinitamente grande y justo. A nosotros nos ha llamado santos. Deberíamos de estar agradecidos. ¿Por qué? Porque Él es más santo y a nosotros nos ve como santos también. Aunque sabemos que somos en un grado de imperfección, pero sabemos que la palabra santidad o santo nos habla que somos apartados para Él. ¿Cuántos están apartados para Él? Amén. O sea, es un grado importante. Después tenemos un salmo, el Salmo 34, del 4 al 8, para tener un respaldo, y dice la palabra del Señor. Esa es la traducción, la nueva traducción viviente. Y dice: oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades
Pues el ángel del Señor es un guardián y rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Y aquí viene con signos de admiración. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Fíjese qué palabra tan impresionante. Pero yo les puedo asegurar a que el salmista, al escribir esta palabra, se acercó en un grado de reverencia, detonó un aspecto de sometimiento a Dios por completo, se humilló y declaró que Él es grande, que es infinitamente grande y santo, y por eso Dios dice que escuchó y que lo libró de todos sus temores. No nada más es decir, lo leo y lo aplico para mi vida, pero, ay, no, Dios no me oye. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos acercamos delante de Él? Es bien importante. ¿Por qué? Porque eso ya nos está hablando del grado de ¿qué? De adoración. Continuemos. El segundo punto, la siguiente palabra, esta ya es en el griego y aplicada en el Nuevo Testamento, es proskuneo. Así como suena, pero con K, proskuneo. Y fíjense, esta es una palabra que ayer que yo estaba repasando la lección y la leía, dije, wow, me agrada mucho y me agradó más el ejemplo. Dice que esta palabra tiene como significado besar la mano, inclinarse. Chequen este dato, esto lo hizo el ciego que sanó Jesús. Sí, aquel ciego que agarró lodito o que hizo lodo y le puso en los ojos. Eso es lo que hizo el ciego. Y vamos, para no errarlo, vámonos a Juan 9, 35, 38. Si usted tiene tiempo en su casa, puede leer esa historia o ese milagro de Jesús. Ahorita vamos a tomar solamente lo que Jesús vio cuando sucedió un rollito ahí, ¿no? Que los fariseos, para variar, los religiosos de la época, pues andaban ahí reclamando que porque los sanó en día de reposo. Pero eso es religiosismo aplicado a la ley, le añadieron de su cosecha. Dice la palabra del Señor, y esta es la traducción igual viviente, dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, o sea, supo que los fariseos ya andaban condenando al ciego, bueno, al que era ciego, porque ya no estaba ciego, dice que encontró al hombre y le preguntó, o sea, vamos a ponerlo al ex ciego. Le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? O sea, le está preguntando, ¿crees en mí? Y le dice él, ¿quién es, Señor? O sea, y contestó el hombre, no, me estoy equivocando. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Y contestó el hombre. Esas son dos preguntas de Jesús. Y contesta el hombre, quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. O sea, en ese momento seguramente fue que se inclinó delante de él, besó su mano. Yo no sé cuál habrá sido su expresión, que yo creo que cualquiera de nosotros hubiéramos hasta tirado hasta el suelo por tremenda presencia, ¿no? De la que es Jesús. Yo a veces me pongo a pensar y digo, qué privilegio de aquellos que lo tuvieron en persona. Y esta es una actitud de adoración. ¿Por qué? Porque comprendió quién era Jesús. Las preguntas que le hace Jesús son muy buenas. ¿Crees en el Hijo del Hombre? O sea, ¿en el Señor crees? Si Él pues era ciego, ¿qué le dice? Pues quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús. O sea, él no sabía por qué, pues porque yo creo que nada más estaba acostumbrado a oír. Pero cuando dice, ya lo has visto, ¿cuál fue la reacción de aquel hombre? Adoró a Jesús. Proskuneo. Besó su mano, se inclinó, adoró. Y bueno, podemos seguirlo leyendo. Dicen que salió gritando, ¿no? Y salió diciendo muchas cosas, declarando la grandeza que había hecho Jesús en su vida. Entonces son ejemplos. Por ahí también hay un ejemplo de la mujer que dicen que no escatimó en utilizar su perfume
que en ese tiempo eran esencias carísimas, que lo virtió, que enjugó los pies con sus lágrimas, con su cabello de Jesús lavó los pies, rindió la mejor adoración y todos la malmiraban y Jesús decía, o sea, esta mujer hizo lo que ustedes no hicieron. Grado de adoración, sabía, ella llegó con un corazón quebrantado sabiendo que solamente Dios iba a poder perdonarla. Vamos al segundo punto. Como punto número 2, la adoración es una experiencia relacional. Ya desde un comienzo dije que todo tiene que ver con nuestro grado de comunión. Todo tiene que ver con nuestro grado de oración. Por eso este punto así está marcado. La adoración es una experiencia relacional. Como un primer inciso, la adoración es el sometimiento de todo nuestro ser a Dios. No dice parcialmente, dice todo. O bueno, podríamos hacerlo parcial, pero pues a veces no sucede lo que creemos. Y luego lo hacemos parcialmente y le estamos echando la culpa a Dios de nuestras malas decisiones. Cuando aquí nos está pidiendo que tengamos un sometimiento de todo nuestro ser a Dios. Es tomar conciencia de su santidad. Fíjese, hermano, que muchas veces tomamos eso, o sucede eso, que estamos tan acostumbrados a oírlo, a hablarlo, hasta incluso a venir a la iglesia, que dejamos muchas veces de lado eso, el tener conciencia de la santidad. Oímos, es que Jesús nunca falló, nunca pecó, es un grado de santidad, pero muchas veces decimos, sí, es santo, ¿no? Pero fíjese, es el sustento de la mente con su verdad, es la purificación de la imaginación por su belleza, es la redención de la voluntad a sus propósitos, y todo esto se traduce en alabanza. La más íntima emoción, o sea, se traduce en alabanza, en la más íntima emoción, el mejor remedio para el egoísmo, que es el pecado original. Todo esto es por medio de un sometimiento a la adoración. Y estas son palabras de un autor que se llama William Temple. La adoración es el sometimiento de todo nuestro ser a Dios. Es tomar conciencia de su santidad. Es el sustento de la mente con su verdad. Es la purificación de la imaginación por su belleza. Es la redención de la voluntad a sus propósitos. Y todo esto se traduce en alabanza, la más íntima emoción, el mejor remedio para el egoísmo, que es el pecado original, para que nosotros quitemos, o digamos que el yo, o como dicen el yo-yo, se quite. El mejor grado para quitar todo ese egocentrismo es venir en adoración a Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda moldear, para que Él pueda trabajar, para que Él pueda hacernos de la forma correcta, y que nuestro grado de adoración no sea como viene la palabra de aquel que dicen que se paraba en la iglesia y decía, Señor, yo te adoro y te ofrendo, y lo alardeaba a toda la iglesia, o lo alardeaba para que lo escucharan. Eso es egocentrismo, es así como que decir, yo soy bien santo. La mejor forma es que nosotros nos sometamos a Dios en una forma íntegra, entendiendo lo que Él es santo. Como un siguiente inciso, o inciso B, siempre hacen falta dos para que haya una verdadera adoración. Este punto es, ¿quién? Dios y yo. Siempre hace falta dos para que haya una verdadera adoración. Dios y yo. O bueno, véalo como usted, no, pues yo y Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dios tiene que estar involucrado en nuestra verdadera adoración. No podemos decir, yo adoro, pero no hago la voluntad de Dios. Eso no es tener a Dios presente en nuestra adoración, hermano. Yo adoro a Dios, pero hago lo que quiero y ya, eso es egocentrismo. Puedo cantar aquí bonito, pero si no estoy consciente de qué estoy haciendo, no estoy consciente de que tengo que tener un sometimiento a Dios, entonces quiere decir que
Estoy yo, ¿no? Nada más yo, y Dios. ¿Quién sabe? Aquí tenemos un ejemplo, y es lo que veíamos al comienzo, Juan 4, leíamos Juan 4:23, aquí nos centramos en Juan 4:24, y igual la nueva traducción viviente, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En este caso, adorar es una experiencia interior. Por eso hace rato, cuando estábamos en el tiempo de la alabanza, les comentaba, tiene que ser de adentro hacia afuera. Podríamos hacerlo exterior, sí, pero como les decía hace un rato, podríamos estar cantando, levantando las manos y estar pensando en lo que se nos olvidó. Y eso no garantiza nada. Por eso adorar es una experiencia interior. Es el corazón del adorador que se une al corazón de Dios. Nosotros nos estamos uniendo en adoración a Dios. Es algo que también tenemos que entender. Nos acercamos nosotros en adoración a Dios. Es una relación entre Dios y nosotros mismos como sus humildes adoradores. La experiencia de adoración es aquella en que el que adora siente la santidad y majestad del Señor y responde a su requerimiento de obediencia y amor. Nosotros leíamos un libro que se llama Nuestra adoración importa, y el autor decía que hay algunos errores respecto a la adoración, y precisamente ese libro es como para que así cachetear a los músicos o los de la adoración y así decirles, a ver, lo correcto es esto. Ustedes tienen un privilegio enorme de estar enfrente así, así. Y tienen que hacer esto para esto, ¿no? O sea, un grado de instrucción, pero conforme a la palabra. Y viene algo importante que decía el hermano. Bueno, aquí decía que es una relación entre Dios y nosotros mismos con sus humildes adoradores. La experiencia de adoración es aquella en que el que adora siente la santidad y la majestad del Señor. Decía este hermano, muchas veces estando en el tiempo de adoración, la gente o los hermanos llegaban a decirme, hermano, hoy se sintió la presencia del Señor como nunca. Oye, hermano, aún no se sintió. Comentarios por el estilo. O hermano, ¿por qué otras veces se siente y por qué otras veces no? La presencia del Señor en el tiempo de la alabanza. Y el hermano comenta, es un error tremendo el decir que sí se sintió y no se sintió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la presencia del Señor siempre está presente. Y lo que hace el tiempo en el cual podemos cantar, podemos adorar, como les decía, enfocándonos en qué es lo correcto, hace que nosotros seamos más sensibles a la presencia del Espíritu Santo en este caso. ¿Por qué? Porque siempre, si dice la palabra que mora en nuestro corazón, ¿usted cómo cree que sería la presencia del Espíritu Santo en este lugar? Entonces el hermano decía, es que no quiere decir que se sienta o no se sienta, quiere decir que también tu grado de adoración deba ser sensible a la presencia del Espíritu Santo. Tu grado de adoración, tu grado de sacrificio, tu grado de todo lo que venga relacionado a declarar la grandeza de Dios te va a hacer más sensible, va a ser más tangible la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Entonces es muy cierto lo que dice aquí, que nosotros, la experiencia de adoración es aquella en la que el que adora siente la santidad y majestad del Señor y responde a sus requerimientos en obediencia y amor. O sea, si nosotros estamos viviendo de esa forma, experimentamos, sentimos más tangible la presencia del Señor,
entonces nos lleva a que nosotros podamos buscar, obedecer su persona, va a tener un grado diferente de nuestra visión, va a cambiar totalmente nuestra perspectiva. Aquellos que dicen, no, es que el hermanito que cantó como que no, hermano, discúlpeme, pero usted está viendo al hombre. Lo que usted tiene que hacer es entrar en adoración. En un inicio decía que la adoración es una experiencia relacional, pero también es una adoración individual. Y precisamente es un siguiente punto, que es por así decirlo, el inciso C. La adoración es tanto individual como colectiva. Su esencia es individual, claro. ¿Por qué? Porque nace del corazón del hombre. Por eso decía hace un instante, necesitamos dos: a Dios y a mí. ¿Por qué? Porque mi adoración no va a nacer de Alberto, ¿no? Tú vas a adorar por mí. No. O yo voy a adorar por él. No. Es mi adoración, va a fluir de mi interior para Dios. Entonces, nos queda claro que su esencia es individual, es el corazón de un creyente que se une a Dios en oración, pero no es únicamente individual. En este caso, el hermano que había mencionado, el hermano Temple, dice en su libro: es mi convicción personal que el ministerio de la iglesia es el culto público. Enseñar y predicar pueden ayudar a un conocimiento de Dios, pero solo la adoración hace posible conocer a Dios. Los que estamos aquí enfrente, en este caso yo, les estoy explicando, les estoy dando pues este estudio, comenzando este estudio. ¿Para qué? Para que conozcamos, para poder conocer más de Dios, pero solamente la adoración de usted, hermano, es la que va a hacer posible que usted lo pueda conocer más. Por así decirle, aquí estamos para darle herramientas, ¿no? Para darle herramientas, ¿no? Pero usted es el que va a decir: yo tomo esas herramientas para que yo pueda hacer posible que esa adoración con Dios sea la que tiene que ser, sea la que Dios está deseando de parte mía. Son herramientas, hermanos. Yo sé que el pastor no se equivocó al decirme: comienza a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque es un enfoque que hay que cambiar, es algo que hay que corregir. Y la verdad es que sí, necesitamos hacer eso, tomar las herramientas que nos dan para que nosotros podamos ir delante de su presencia y poder hacer lo posible. Tener una comunión más cercana con Dios es por medio de la adoración, es por medio de estar buscándolo. Como tercer punto, algunos valores importantes de la adoración. Ese es como otro punto, un tercer punto, algunos valores importantes de la adoración. Como primer inciso, vemos que la adoración da una perspectiva correcta de la vida, como que nos enfoca, porque si no estamos viendo de la forma, por así decirlo, carnal, en nuestras fuerzas y en nuestra visión, pero la adoración da una perspectiva correcta a la vida. Aquí tengo un versículo que es Mateo 14, del 32 al 33, y dice la palabra de Dios: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo, entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. O sea, quiere decir que cambió su perspectiva. Ellos como seres humanos estaban espantados. Hasta que Jesús hizo lo que hizo, ellos dijeron: wow. Dice que lo adoraron. Yo me imagino que fue proscuneo, ¿no? Se arrodillaron delante de él, lo abrazaron, pero quiere decir que declararon: de verdad eres Hijo de Dios. Eso lo exclamaron. Quiere decir que ellos cambió la perspectiva, ¿no? Fue como una cachetada y dijeron: o sea, ¿qué estamos haciendo? Cambió su perspectiva totalmente de ver en su grado carnal, de decir: me muero, me voy a caer, nos vamos a hundir, nos va la tormenta. Hemos visto que muchas veces sucedió con los discípulos, que Jesús, como dice, que hasta se quedaba dormido, ni dormir lo dejaban. Pero hablaba de eso, que ellos tenían una perspectiva, y cuando ellos veían esto, cambiaba totalmente.
corregían su mirada para ver que estando confiando en Él las cosas son totalmente distintas. Por eso lo denomina así. Ellos dijeron: de verdad eres el Hijo de Dios. Cambió ese miedo por confianza. Como inciso B, la adoración da ocasión al compañerismo y a la comunión. Fíjese qué privilegio es decir, no solamente lo puedo hacer en mi casa, que es lo mejor, sí, pero podemos estar aquí juntos. Hermano, ¿no le da gusto ver a su hermano que tiene a un lado? Decir: ya viene el domingo y voy a saludar al hermano que me cae tan bien, o al hermanito que cómo me inspira para adorar al Señor, o venimos a levantar al caído, ¿no? Es que precisamente por eso es de que la adoración es individual, pero también es colectiva. ¿Por qué? Porque también estamos para levantar, para apoyar, para empujar, para decirle: vamos, o sea, no te tienes que quedar así, doblado. Levántate, vamos a adorar, vamos a hacerlo juntos. Es una perspectiva correcta, sí, de vida, pero también nos da eso, es un grado para que podamos hacerlo en compañerismo y en una comunión, ¿no? Aquí tenemos Colosenses 3:16, que dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas, enseñe y aconseje unos a otros con toda la sabiduría que Él da, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón que agradecido. Pero les está hablando que llenen sus vidas, no le está diciendo a uno, les está diciendo a un grupo: enséñense y aconséjense. Está hablando unos a otros, enseñen, aconsejen, únanse. Y ya después pone el ejemplo, dice: canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con todo su corazón. No lo dice con todas las fuerzas de sus pulmones nada más. Dice que con todo su corazón agradecido. Entonces nos cambia totalmente el enfoque de cómo es el compañerismo. Nos está diciendo que tenemos que hacerlo juntos, tenemos que ayudarnos, tenemos que enseñarnos. Después aquí tengo otro versículo, ya casi voy a acabar, hermanos. Es una clase bastante interesante, ya vamos a ir avanzando conforme pasa el tiempo, ya me falta poquito. Es en Efesios 5, 19 al 20. Y esto es otra parte donde el apóstol Pablo también les está escribiendo. Dice: cantando salmos e himnos y canciones espirituales. No les está diciendo cantando salmos e himnos y canciones. No, cantando salmos e himnos y canciones espirituales. ¿Quiere decir de dónde? Del interior. O sea, es bien específico lo que dice el apóstol Pablo: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Está diciendo congregación, y haciendo música al Señor en el corazón. No solamente música con una batería, con un piano, una guitarra, sino dice que haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, wow, siempre era tan acertado en lo que decía y siempre le decía lo que tenían que hacer, y aún así no le hacían caso, ¿no? Pero yo lo leo y digo: qué maravilloso es esta instrucción. Canten salmos espirituales entre ustedes. ¿Qué hicimos hace rato? Cantamos salmos. Yo anhelo que lo hayamos hecho espiritualmente. Es un deseo enorme de no solamente mío, sino de cada miembro del grupo de alabanza. Y haciendo música al Señor, lo hicimos con nuestros instrumentos, nuestras manos, pero también con nuestro corazón. Cuando decimos: usted puede ir a adorar en el camión, sí, puede usted aquí en la mente ir cantando o recordar, decir esa alabanza. ¿Cómo habla de la grandeza de Dios? Tenemos que cambiar nuestro enfoque, de decir: ay, esa alabanza me gusta porque está bien bonita. Esa alabanza tenemos que verlo desde el sentido que expresa la grandeza de Dios. Dice lo que Él es, dice lo que Él puede hacer en mi vida. Esa alabanza declara su poder, declara que Él sí está sentado a la diestra del Padre, pero que también mora en mi corazón. Entonces tenemos que verlo desde
desde ese ángulo, cambiar nuestra perspectiva, porque así lo marca y lo denomina la palabra. Tenemos que dar gracias por todo, Dios el Padre, ¿en el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y comenzábamos diciendo que por medio de Jesucristo, ¿qué sucedió? Que podíamos adorar y entrar delante de su presencia, adorar en cualquier lugar. Por eso el apóstol Pablo se atreve a decir esto: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él quitó las barreras de que solamente en un santuario, hermano, nada más vamos a venir a adorar cada 8 días aquí, porque aquí solamente podemos adorar y en ningún otro lado. Eso no lo dijo. Como un tercer inciso, inciso C, también nos dice que la adoración educa. Y vamos al Salmo 27, del 4 al 11, ya por último. Y dice la palabra del Señor: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir: ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones. Oh Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Nos enseña ¿a qué? A cómo relacionarnos con Dios. Ese es el grado de que la adoración nos educa. Nos enseña a cómo relacionarnos con Dios. ¿Qué hizo el salmista aquí? Yo quiero depender de ti, yo quiero aprender de ti, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Mira, aquí estoy, yo te escucho, aquí estoy, Señor, yo necesito de ti, yo quiero vivir en tu casa todos los días. Imagínense qué anhelo de querer vivir en su casa todos los días, decía. Entonces la adoración educa y nos enseña a que necesitamos relacionarnos con Dios de una forma distinta, de la forma correcta. La adoración nos enseña, nos educa, y así podemos responder a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos da principios y nos da valores. Sabemos que todo lo que va a venir y va a depender o proviene de Dios, siempre nos va a enseñar. La palabra de Dios siempre nos va a dar principios, siempre nos va a dar valores, nos va a educar. Entonces, para concluir este tiempo, nosotros tenemos que nuestras vidas deben de ser de inspiración para otros hermanos. ¿Cómo? En el sentido de adoración. Ahora que lo aprendimos, ahora que tenemos las herramientas, o que estamos aprendiendo porque tenemos unas cuantas lecciones más, la palabra del Señor nos está invitando a que lo hagamos, pero que también nosotros podamos ser de inspiración para otros o para todos. Entonces, tengámoslo presente, hermanos. Yo concluyo diciéndoles, y algunos lo sabrán, aquellos que no lo saben pues se van a enterar, ¿no? Yo pasé por un proceso difícil. Pasaron muchas cosas. Yo lo que hice
fue mejorar mi comunión con Dios. Entendí que yo tenía que depender absolutamente de Dios. Yo luché en mis fuerzas, también busqué hacer las cosas a mi manera, pero en el momento en que Dios empezó a actuar fue cuando yo le dije: yo quiero que tú hagas tu perfecta voluntad. Yo te puedo cuestionar por muchas cosas, pero ¿sabes qué voy a hacer, Señor? Yo te voy a agradecer por todo lo que tú has hecho. Y eran momentos en que yo llegaba de mi trabajo, me encerraba en mi habitación, me arrodillaba. Yo le decía: Señor, yo no tengo nada que cuestionarte, aunque quisiera preguntarte, pero yo te adoro y te doy gracias por todo lo que tú has hecho. Yo te doy gracias y no me cansaré de agradecerte, aunque la gente diga que estoy loco, porque podría yo estarte renegando, porque podría yo estar desertando. Pero dije: no, Señor, no, porque yo sé que tú eres fiel y porque tú sabes las cosas por qué suceden. ¿Y por qué? Porque yo estoy consciente de que vas a hacer tu perfecta voluntad en mi vida. Y sabe, hermano, comencé orando, comencé arrodillado, declarando. Después fui avanzando y dije: si Dios me dio una habilidad, voy a agarrar una guitarra, voy a cantar. Y me tomaba mis ratos para adorar al Señor y empecé a entender el grado de adoración desde un punto de vista totalmente distinto. Empecé a entender la diferencia entre cantar y adorar. Porque cantar todos lo podemos hacer hasta en la regadera, ¿no? Pero la diferencia entre cantar y adorar cambió. Y yo sé que hay gente que, por ejemplo, diría: yo me levanto el cuello porque el Señor me dio un canto. Yo les digo, hermanos, me siento privilegiado de que el Señor me haya dado un canto en esa época. Y yo dije: este canto es para mi proceso, ¿no? Fue para después, después lo entendí. Pero me dio un canto y yo me quedé sorprendido porque dije: Abraham, ¿tú escribiste un canto? ¿Por qué? Porque antiguamente decía: ay, ¿cómo será para escribir? Pues después del tiempo entendí que necesitabas realmente fijar tus ojos en un grado de adoración para que el Señor te diera esa inspiración, para que entendieras cómo es que Él obra, para que entendieras que Él hace su perfecta voluntad, y solamente así tú pudieras tener entendimiento, o yo pudiera tener el entendimiento para poder escribirlo. Me quedé sorprendido, hermano, y se lo quise compartir a medio mundo. Jessica era mi amiga en esa época, se lo mandé. Me dice: está bien. Y ya después lo fui puliendo. Y pongo este ejemplo no porque quiera yo levantarme el cuello o que me vean: ay, Abraham. No, tan simplemente es el decir: el grado de la adoración, el grado de la comunión trae respuesta a tu vida. Dios pone en orden las cosas. Dios puso en orden mi vida. Y yo sé que la puso en orden porque si no, no estaría aquí. No me atrevería yo a estar enfrente para poder predicarles. Tuve pruebas, luchas, sí, y fuertes. Y yo decía: Señor, ¿y por qué evité esto? Ya después entendí y dije: pues porque el Señor quería que fuera alguien totalmente distinto a los demás. Y tenía un propósito para que yo pudiera estar aquí enfrente, para tener cara, para dársela a la gente y poder decirles: hermanos, necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. Necesitamos ver y mirar cómo la adoración tiene que ser distinta en nuestras vidas. Cambiar esa perspectiva de solamente venir, pararnos, aplaudir y abrir nuestra boca. No, sino realmente que comience desde nuestro interior y que podamos
buscar que haga su perfecta voluntad para que Él obre en nuestras vidas, y verá que nuestra adoración va a ser una adoración totalmente genuina. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor? Y ahí en sus palabras